Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles cómo seleccionar el octanaje correcto para utilizar en los motores de sus automóviles. Ya vimos en un video anterior lo que era el octanaje, pero básicamente le resumo, tiene que ver con el porcentaje de octano que contiene el combustible. Bien, en todo caso, para seleccionar el octanaje correcto de la gasolina, debemos tener presentes varias cosas. En algunos países tenemos octanajes de dos o tres valores y evidentemente cada uno tiene un precio mayor si tenemos mayor octanaje. Entonces, cuando seleccionamos el octanaje correcto, tenemos varias ventajas. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si tenemos un octanaje mayor al que nos indica el fabricante, y por eso debemos recurrir en muchas ocasiones al manual de usuario, al manual del fabricante del auto, para ver qué octanaje de gasolina es el más recomendado. Bueno, si el octanaje es mayor, vamos a tener primero que tenemos un gasto mayor innecesariamente, ¿sí? No se va a obtener mayor potencia y no vamos a obtener ningún beneficio, solamente vamos a obtener mayor gasto. ¿Qué pasa si tenemos un octanaje menor del que se recomienda? Vamos a tener un fenómeno en el motor que se denomina cascabeleo. Aquí tengo unas cucharas que van a simular, es un golpeteo metálico, ¿sí? Y es muy diferente al que se escucha habitualmente en el motor. Entonces, si ustedes tienen un pequeño golpeteo cuando aceleran, se van a dar cuenta que están utilizando un octanaje incorrecto. Entonces, esa es la manera de determinar cuál es el octanaje correcto. Si ustedes no tienen un acceso al manual para que les indique el octanaje correcto, entonces deben probar con una gasolina de bajo octanaje y observar, escuchar el ruido del motor, el sonido del motor. Si presenta el cascabeleo, simplemente tienen que subir a un octanaje de 4 o 5 unidades mayor y de esa manera se va a eliminar ese sonido. Si ustedes persisten en tener un octanaje menor, persisten en tanquear su vehículo con un octanaje menor, entonces se les va a dañar en poco tiempo el motor, porque el cascabeleo o pistoneo, también que se denomina, produce daño de los pistones y termina rompiendo el motor en poco tiempo. Entonces no es un ahorrarse en poco combustible cuando van a tener un gasto alto en la reparación del motor. Van a tener menos potencia, van a tener emisiones altas y el rendimiento de combustible también es menor, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es, por ejemplo, si su vehículo tiene una recomendación de utilizar una gasolina de 92 octanos, ¿sí? Prueben, primero, antes de eso, llenen sí su tanque con gasolina de 92 octanos y pónganle atención a cómo suena el motor de su automóvil. Hagan recorridos a baja velocidad, a alta velocidad, y pongan mucha atención. Generalmente hay que cerrar la ventana del automóvil para que puedan escuchar todos los sonidos que emana el motor, y luego pueden utilizar gasolina de 87 octanos o de la escala menor que exista en sus países y ponerle atención cómo reacciona el motor, cómo se comporta el motor. Si el motor con una gasolina de menor octanaje tiende a cascabelear, pues entonces tienen que volver a utilizar una gasolina de más alto octanaje. Pero si el motor se comporta bien con una gasolina de bajo octanaje menor, entonces es suficiente y se van a ahorrar económicamente, no van a gastar innecesariamente y no van a tener de hecho ningún perjuicio en su motor. Entonces, eso se aplica si tienen gasolina de 95 octanos, de 92, de 85, de 87, hasta de 83 octanos. Existen en algunos países. Entonces, ustedes ya saben cómo realizar la prueba. Ponen gasolina de menor octanaje, verifican en diferentes recorridos si tienen cascabeleo. Si lo tienen que subir un poco el octanaje, si no, estaría bien. Y cómo vamos a hacer, les voy a mostrar en un video en los próximos días cómo ahorrar, incluso haciendo que el octanaje que se utilice sea menor
haciendo algunas modificaciones en el carro, algunas modificaciones permitidas sin dañar el automóvil, ¿sí? Por supuesto, se puede ahorrar entre unos 500 a $1000, pero eso lo explicaré en otro video qué deben hacer para que puedan ahorrar en combustible. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos. Suscríbanse. Hasta la próxima.